Ya. Buenas noches. Es para mí un gusto ser anfitrión y participante en esta charla acerca de la Revolución Americana y el derecho indiano. Vamos a empezar con la participación de cada uno de los componentes de este grupo. Empezaremos con la colonización, con la compañera Virginia Mero. Buenas noches, mi estimada docente, les saluda Virginia Mero. El tema a debatir es sobre la colonización. Bueno, sabemos que la expedición de Colón llegó el 12 de octubre de 1492 y el 5 de diciembre del mismo año llegó a las islas de España, conocida como el Haití y la República Dominicana, estableciéndose la primera colonia europea Ayayala. Colón, al llegar a las islas del Caribe, se dio lo que fue la invasión. Esta invasión trajo consigo conflictos violentos, las cuales se dieron dispersamientos de pequeñas colonias que se fueron dando a los diversos viajes de diferentes españoles, y así también podemos recalcar que una de las pequeñas colonias está lo que es las Antillas, la tierra firme, y que es conocido el continente. En el caso de los reyes de España, aquí se auto-otorgaron el derecho a la colonización, la cual se remitieron en base a un documento, y este documento se lo dieron a conocer a los nativos con la finalidad de darles a conocer los tratados que se podían exponer, la cual estaba basado en la esclavitud y someterlos al único Dios verdadero, que era conocido a quitarle las tierras. Y así también algunas de las cosas que se dieron especialmente en este tiempo, en esta época, fue el genocidio y la explotación de las poblaciones indígenas. Aquí también es importante mencionar que la iglesia tuvo un gran poder, ya que no solo era el poder religioso, sino también el poder político. A continuación, la compañera. Complementaremos las ideas con la participación de la compañera Eunice. Bueno, sí, muy buenas noches. Gracias, y a raíz de todo esto que sucedió, sabemos que incluso dentro de esto también tienen partícipe los reyes católicos. Uno de los términos más utilizados sería el compartir de esta y a la vez el adueñarse de nuevos territorios. Dentro del mismo compendio nos indica que los momentos más importantes a raíz de todo esto fue la conquista, que fue en México por Germán Cortés entre el año 1519 y 1521, y también por Perú, que lo hizo en cambio Francisco Pizarro en 1532 y 1533. A raíz de todo esto se dice que los españoles fueron conquistando tierras, ¿no? Se hacía lo que era el esclavizar a las personas, el no respetar los derechos, pero sin embargo cuando hubo un cambio, la corona fue intermedia de las personas indígenas tenían que pagarle a la corona su trabajo. Prácticamente ellos tenían que servirles al rey, y el rey como agradecimiento lo que hacía era cuidarle en el ámbito de salud, en el ámbito espiritual y en el ámbito del trabajo, ¿no? A raíz de todo esto, a partir del siglo XV, cada cultura decía que ellos estaban en la época del esplendor, ya que todos estos se enaltecen sobre sus mismos poderíos, ya que fueron sometidos o tuvieron el placer de ver partes religiosas, ámbitos laborales e incluso también económicos. Entonces, acotando un poco más de esto, las poblaciones indígenas hablaban mucho de lo que fue el intercambio y la gobernación, o quien dice la conquista de los españoles hacia ellos, que a pesar de que fue un trámite de bastante dolor o bastante sacrificio, pues sabemos que hoy en día podemos gozar de lo que es las colonizaciones o las expansiones. Ok, excelente participación. Tenemos a continuación una breve explicación acerca de lo que es el derecho indiano. Buenas noches. El derecho indiano es el derecho que regía las Indias occidentales durante el reinado de la corona española. Podemos dar dos tipos de conceptos para esto: un concepto de persona estricto o restringido y un concepto amplio. En su concepto estricto nos referimos a ella como leyes de la India o leyes especiales de la India, y la definimos como un conjunto de leyes y reglamentos gubernamentales emitidos por reyes y otras autoridades subordinadas
para establecer un orden jurídico especial. En India, y en un sentido más amplio, podemos definirlo como el conjunto de normas jurídicas vigentes en la India. En otras palabras, además de la legislación particular de la India, el derecho indiano, en un sentido más amplio, incluye el derecho castellano, las costumbres indígenas, las bulas papales, las capitulaciones entre la corona, los exploradores y colonos, y las costumbres criollas. Gracias. Muy bien, seguimos con la participación y ahora hablaremos acerca del derecho asistemático. Bueno, esto va acorde con lo que dijo el compañero sobre el derecho indiano. Esto dice que la legislación indiana tiene una clara falta de sistematización, y esto era porque carece de unidad y sus normas son dispersas, sin una sistemática. Se trató de poner en orden la famosa recopilación de leyes. Esto fue en el año 1680. Y también el derecho casuístico, esto era porque las normas que emitían desde la península ibérica no incidían de forma automática en el Nuevo Mundo. Estas normas eran vistas por las autoridades americanas, y si alguna de estas resultaba injusta, era el encargado de revisarlas. Y esto causaba consecuencias, ya que se legislaba sobre cada caso concreto para buscarle una solución justa. Es un derecho que tendía a la protección del aborigen. Esto es en virtud de los abusos cometidos por los conquistadores. Es un derecho fundamentado en el principio de la personalidad del derecho. En este derecho se considera las circunstancias personales. Es decir, a cada persona se le aplica el derecho indiano, depende de sus circunstancias. Gracias. Excelente intervención. Seguidamente tenemos la intervención en la que se hablará de su segunda definición y la derivación adicional de los elementos fundamentales. Sí, muy buenas noches. ¿Qué comprendía y sus elementos fundamentales? Pues que el derecho indiano es un conjunto de reglas legales aplicadas en India, es decir, en América, Asia y Oceanía, también como su segunda definición de que es un orden jurídico especial creado por la corona española durante su dominación. El término derecho indiano corresponde al término específico para el estatuto jurídico de las Indias Occidentales de la época, así como la institución que rigió en el territorio desde finales del siglo XV hasta los principios del siglo XIX. Pero este no afectó a los países libres de la corona española. Su persistencia prolongó hasta muy tarde. En el sistema desarrollado por la corona se dio lugar a muchas leyes públicas a merced para la corona que organizaba las Indias, mientras las cuestiones privadas siguen arraigadas en el derecho castellano, agregando así los derechos de las normas establecidas por las leyes internas de la India, como los virreyes. Estas regulaban los casos específicos, las cuales servían de aplicación. Luego vinieron las leyes sagradas, que fueron las leyes canónicas en la India. Estas fueron basadas en los cánones de los consejos provinciales, muchas de las cuales fueron adaptadas por los Estados Unidos con base en las reglas del concepto real en el Trento de la India. Los elementos fundamentales del derecho indiano son el derecho indiano, el derecho indígena y el derecho castellano. El derecho indiano, también conocido como derecho municipal, es hecho y creado para la India. El derecho castellano aplica el siguiente orden, como la procedencia que está establecida en la ley de toros. Es una ley supletoria de las leyes indias locales. Es un complemento porque es un derecho general y muy común en un lugar específico, especialmente en el derecho penal y privado. El derecho indígena aplica solamente para los nativos. Este se puede usar siempre que no sea legal y que no vaya en contra de la religión católica o en contra del derecho de la corona española. Muchas gracias. Excelente intervención. Ahora hablaremos acerca del proceso de creación de la legislación, a cargo del compañero. Buenas noches, compañeros.
Pues el tema que yo voy a hablar es sobre el proceso de la creación y la formación de la legislación para el nuevo mundo en América. Ya que la conquista o la invasión sobre las nuevas tierras fue establecida por la fuerza, imponiendo las costumbres y las leyes, reduciéndolas a ser esclavos y siervos, y si no obedecían sus derechos y sus decretos, eran, como quien dice, esclavizados por los españoles. Y los españoles lo que hicieron fue poner, como quien dice, nuevas leyes y una nueva legislación para formar, para conquistar, como quien dice, a los indígenas y quitarle, como quien dice, todos sus derechos. Ellos se apropiaron de sus tierras y se apropiaron, como quien dice, de todo lo que le pertenecía a los indígenas. Y ellos establecieron leyes sobre ellos, haciéndolos esclavos. Podemos ver que muchas de esas leyes fue el derecho público, la ley criolla, derechos canónicos indianos, costumbres criollas o indígenas, y jurisprudencia de los tribunales. Podemos ver todas estas leyes que los españoles, la corona española fue estableciendo poco a poco, y fue formar y fue imponiéndole a los indígenas para que ellos puedan, como quien dice, regirse a todas las costumbres que ellos tenían. Entonces, esta parte podemos ver cómo los derechos de los indígenas fueron quebrantados, pero vemos que a través de la historia y de los tiempos, todas las cosas han ido cambiando, ya que hoy en día incluso la ley prohíbe que se haga, que los seres humanos sean esclavos. Muchas gracias. Excelente participación, agradecemos la misma. El siguiente punto entra mi intervención, el cual sería las fuentes del derecho indiano. Las mismas, las fuentes del derecho indiano son aquellas que se encuentran en todas las disciplinas jurídicas, desde la ley hasta la doctrina y en los tribunales. Son las cuales, son aquellas las que tienen ciertas variaciones de acorde a la época, el contexto y los ámbitos sociales. Las fuentes que se constituían eran pensadas desde las capitulaciones estipuladas por la reina Isabel y Colón en 1492, en el cual mencionaron normas que regirían apenas arriben a las tierras. Sin embargo, tiene otras raíces que parten desde mucho tiempo atrás. El primer punto se fundamentó en aquellas normas que se dictaron especialmente para las Indias, estipuladas en su tierra o en la península. De allí que las costumbres denominadas criollas fueron creadas en los municipios españoles en Indias y que a su vez se basaron en las costumbres indígenas que tenían que estar regidas sin mostrar contrariedad a la religión católica o incluso las leyes castellanas, incluso las leyes castellanas. Como siguiente punto, tenemos la novísima recopilación de 1805, la cual fue estipulada en el reinado de Carlos IV y usada como texto para estudios jurídicos incluso en el siglo XIX. También tuvo la influencia de la nueva recopilación de 1567, teniendo vigencia en los reinos de León y Castilla hasta 1805. Por otra parte, tuvo fuentes de las leyes de Toro, establecidas en 1505, y estas fueron fijadas por reyes católicos que cumplían con la función de legislar tras la muerte de la reina Isabel. En cuanto al ordenamiento de Alcalá de 1348, constó de 125 leyes que tuvo un reconocimiento de las partidas, uniformidad jurídica que se estableció como texto legal. Y por último, se tuvo referencia de las 7 partidas, las cuales fueron redactadas durante el reinado de Alfonso X y fue nombrado en un principio como el libro de las leyes. Mi nombre es Santiago Meléndez. Y como último punto, tenemos la intervención del compañero que hablará acerca de las etapas del derecho indiano. Muchísimas gracias. Etapas del derecho indiano. El derecho indiano es aquel derecho que rigió en las Indias occidentales durante el periodo de la dominación de la corona española. Las etapas del derecho indiano comienzan de 1492 a 1499, donde en esta etapa el gobierno fue exclusivo de Cristóbal Colón. Luego de 1499 a 1511, en este periodo se produjo la reorganización jurisdiccional, económica y social de las Indias. De 1511 a 1568, en este periodo hubo varias críticas contra el régimen de encomiendas. De 1568 a 1680 se produjeron los principales intentos
recopiladores del derecho indiano. Y por último, en el siglo XVIII hubo una serie de reformas estructurales en todos los ámbitos, político, económico, militar, en pos del mayor rendimiento de los territorios americanos. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido una charla enriquecedora en la cual hemos expuesto el tema a tratar para la